del IPSE, que tiene estos minutitos con Radio Compañera y su programa Entre Líneas, para hablar de algo que no deja de llamar la atención. Esta situación del peso argentino, ¿no?, que ha traído a muchos argentinos a la frontera con Bolivia. Y esto a nosotros, por supuesto, nos traerá problemas de narcotráfico. ¿Qué puede pasar de narcotráfico? Estoy hablando cualquier cosa, estoy de contrabando, perdón. ¿Qué puede pasar verdaderamente? Yo lo voy a saludar, reitero, a Gary Rodríguez. ¿Cómo está, Gary? Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Estamos junto a Johnny Mendizábal y toda la audiencia de Radio Compañera. Muy buenas tardes, Casimira, buenas tardes, Johnny, buenas tardes a la audiencia de este hermoso programa. Un gusto de saludarles y gracias por la entrevista. Gracias. Bueno, a ver, la situación del peso argentino es algo que nos ha llamado la atención, porque la depreciación de la moneda los está obligando a cruzar la frontera, los está obligando a comprar moneda boliviana para poder mantener su valor adquisitivo. O sea, en este momento el peso boliviano es fuerte, Gary. Así es, Casimira, hay que admitir que si comparamos a la economía boliviana con la argentina, pues definitivamente no hay dónde perderse. La inflación en Bolivia el año pasado no ha llegado al 1%. La inflación interanual en la Argentina está llegando al 60%. El tipo de cambio en nuestro país desde noviembre del año 2011 hasta la fecha no ha variado. El dólar sigue en su mismo precio, mientras que en la Argentina tenemos dos cotizaciones. La cotización oficial, donde los dólares son muy escasos, y la cotización del dólar blue o el paralelo, donde es el doble el precio de la divisa. Entonces, cuando hay una situación como la que se está viviendo en la Argentina, con una alta inflación, con una volatilidad en lo que respecta a la cotización de la divisa, lo que la gente hace por una cuestión racional es tratar de buscar un activo de refugio. Normalmente el activo de refugio es el dólar, pero reitero, está escaso en la Argentina. Entonces lo que está pasando hoy día en la frontera es que una moneda como la boliviana, que está fuerte en relación al dólar, que es estable, que es previsible, está siendo tomada como ese activo de refugio por parte de los argentinos en función de precautelar su poder adquisitivo. Gary, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estos datos sin duda son alentadores para los bolivianos, porque una moneda fuerte le da estabilidad también a la economía. Pero la economía, ¿cómo se está desarrollando en este momento en la frontera? ¿Hay más control, menos control? Porque los productos argentinos siguen invadiendo nuestros mercados nacionales. Y entonces esto, ¿cuánto favorece o desfavorece a la industria y a la propia economía boliviana? Mira, hay un adagio que reza que lo barato cuesta caro. Y nosotros con todas sus letras decimos que el contrabando es un mal negocio para el país. Podrá ser que para algunos les ayude a generar ingresos porque no tienen empleo, para otros les ayudará a lavar dinero sucio del narcotráfico, para otros les ayudará a hacer buenos negocios, ¿no es cierto?, en la economía informal ligada a la economía legal. Pero lo cierto es que del lado de los perjuicios pierde el Estado porque no recibe tributos por importación, pierden nuestras empresas, nuestro sector productivo, porque el contrabando les quita espacio en el mercado. Con ello se pierden empleos en el sector legal, en el sector formal, empleos dignos, pierden las familias porque los jefes de hogar se quedan sin los ingresos, y al final del día perdemos todos, porque incluso cuando se trata de alimentos, de medicamentos, no hay control de las autoridades nacionales, y por lo tanto podemos estar consumiendo alimentos o medicamentos vencidos, falsificados, etcétera. Entonces, en una situación como la que está ahorita la Argentina, verdaderamente que hay una alta propensión al contrabando,
o sea, no solamente para entrar a nuestro país, sino también para salir desde la Argentina, porque eluden el pago de tributos en ese país, se elude el pago de tributos acá y el negocio es, reitero, para quienes están dentro de esa ilegalidad, con lo cual nosotros, por supuesto, perdemos, aunque también en la contraparte, el contrabando ha ayudado y ayuda a que hayan precios bajos para esos productos que compiten, reitero, ilegal y deslealmente con nuestra producción. Eso también ayuda lamentablemente a que no haya inflación en el país. Gary, ante esta situación también explicada, ¿qué medidas deberían tomar las autoridades, el gobierno boliviano, frente sobre todo al contrabando? Bueno, nosotros hemos dicho siempre, ¿no?, que el contrabando es un mal que contamina, ¿no? El expresidente Morales decía que el contrabando era un cáncer y no se equivocaba porque verdaderamente corrompe, ¿eh? Y cuando esto se extiende y se permite, cuando sienta carta de ciudadanía, entonces la gente lo toma como algo normal. Y voy a poner un ejemplo triste, pero es un ejemplo, el de la ropa usada. ¿Cuánta gente compra ropa usada a precios muy bajos y con eso resuelve su problema de abrigo? Pero ¿cuántos talleres de confección, cuántas industrias han fracasado en nuestro país por esa situación? Entonces, cuando hacemos nosotros un balance, vemos de que de nada ha servido tener un decreto, que lo aplaudimos desde nuestra institución allá en el año 2007, un segundo decreto. El primero prohibía la importación de ropa usada, el segundo prohibía la comercialización de ropa usada, incluso hubo una promesa del gobierno de reconvertir a los ropavejeros, como se llamaban, a través de su asociación de vendedores de prenda de segunda mano, algo así le llamaban, pero eso se diluyó en el tiempo y resulta que hoy día con los dos decretos en funcionamiento, no se cumple. Entonces, cuando usted me pregunta, Casimira, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es cumplir la ley. Las leyes, las normas se las ha hecho para cumplir y las instituciones para hacerlas cumplir. Porque de otra forma estamos prohijando un delito y en la repetición del hecho, la sociedad va creyendo que el contrabando es algo normal, pero en realidad es un delito. Y mucha gente no se da cuenta de eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahora, mucho más, vigilar las fronteras en la Argentina, a no ser que convenga que entren productos baratos para que eso favorezca que no haya inflación en nuestro país. No creo que sea el caso. Tienen que moverse más la aduana nacional, el viceministerio de lucha contra el contrabando, tienen que coadyuvar el SENASAC, tienen que coadyuvar AGEMED, INIAF, todas las instituciones del Estado, pues, que tengan que ver con la importación legal y formal de las mercaderías. Gary, a veces hay que hacer ciertas, hay que manejar ciertas hipótesis para un poco también entender la realidad de nuestro país, porque lo que está pasando en la Argentina es algo realmente doloroso, preocupante, una economía tan fuerte hoy con un gobierno similar al de Bolivia y está entrando en esos niveles al que entró Venezuela, ¿sí? Con una hiperinflación, también con un gobierno de la misma ideología. Pero te decía que hay que hacer unas hipótesis en nuestro país, porque la pregunta sería, ¿qué pasaría en Bolivia si harían cumplir la ley y hacen cumplir la ley? ¿Dónde irían esos informales? ¿De qué viviría la gente si es que el Estado que pierde, los empresarios que también pierden, son permisivos ante esta forma de ganarse el pan nuestro de cada día? Porque en Bolivia, ¿qué empleo? Los empresarios que también pierden son permisivos ante esta forma de ganarse el pan nuestro de cada día. Porque en Bolivia, ¿qué empleos formales tenemos al margen de las empresas estatales y de algunas otras empresas privadas? Todos son empleados y todos, la mayoría somos comerciantes. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si harían cumplir la ley y cumpliríamos la ley? ¿Dónde irían esos
señores informales? Es una excelente pregunta. Yo creo que una respuesta categórica a esa podría merecer tranquilamente un premio Nobel. Pero, a ver, queriendo ser razonables, voy a hacer una contrapregunta. Si el 80% del empleo se está generando en el sector informal, que en muchos casos tiene incluso vínculos con la ilegalidad, ¿por qué no facilitamos entonces la vida a ese 20% que sí genera empleos legales, empleos formales, con prestaciones sociales, etcétera? Porque verdaderamente es una injusticia que en un mercado donde abunda la informalidad y la ilegalidad del contrabando tengan que competir de igual a igual, ¿no es cierto? Entonces, ¿para quién son las normas? ¿Para quién es la ley? Cuando la ley es pareja, nadie se queja. Dice, es evidente que si de golpe y porrazo, por ejemplo, se eliminara, se castigara la venta de ropa usada, mucha gente se quedaría sin abrigo, es cierto. Pero ¿cuánta gente pudiera producir, ¿no?, lo que hoy día no puede en función de un mercado que está perdido? Es una pregunta medular la que tú acabas de hacer y tiene que ver la respuesta con el tipo de país que queremos ser. Nosotros queremos ser un país de informales, un país de comerciantes, un país de gente que se desenvuelva en la ilegalidad con empleos precarios, o queremos ser un país digno. Hablamos siempre de soberanía, hablamos siempre de dignidad, pero la pregunta es si vamos en la dirección correcta con este tipo de actividades, ¿no es cierto?, donde la gente está prácticamente sobreviviendo, y en ese acto de sobrevivencia está complicando la vida a los que quieren hacer las cosas bien. Entonces, mi respuesta tendría que ver que tenemos que hacer cumplir la ley, pero al mismo tiempo tenemos que preocuparnos de generar empleo. Y para eso hay que dar condiciones a los que están dentro de la legalidad y la formalidad para ello. Y no es difícil hacerlo. Hay sectores que pueden rápidamente reaccionar y captar mucha mano de obra en el sector legal, en el sector formal, pero reitero, para eso el que marca, el que pauta las reglas de juego tiene que dar esas condiciones mínimas necesarias. Claro, es verdad, ¿no? Pero hay otro tema que a mí me gustaría mucho tocar esta tarde. Hay que aprovecharlo al máximo a nuestro invitado antes de que se nos vaya de viaje. A ver, el euro ha comenzado un ciclo de depreciación. Está casi a la par del dólar estadounidense. Justamente Gary ha sido entrevistado por Página 7 como experto en el tema. ¿Y qué impacto podríamos tener en Bolivia con esta depreciación del euro? Bueno, respondía que eso merece una respuesta caso por caso, porque cuando una moneda se devalúa frente a otra divisa, puede tener efectos positivos y también efectos negativos. Depende cómo nosotros estamos vinculados con esos países. En el caso de Europa, por ejemplo, nuestras exportaciones a ese bloque de 27 países son cerca de $1.000 millones anuales. Estamos hablando de minerales como el oro, el zinc, la plata, estaño. Estamos hablando de productos no tradicionales como quinoa, como castaña, alcohol, cueros, maderas, unos 300 productos. Si es que realmente las economías en Europa van a ir en declinación y se van a debilitar y van a ir por la vía del encarecimiento de la divisa, pues entonces nos puede perjudicar desde el punto de vista de la venta, pero también nos puede facilitar desde el punto de vista de la compra, porque vamos a tener la posibilidad de adquirir insumos, maquinarias, etcétera, con mayor facilidad. Caso por caso, Casimira, no se puede dar una respuesta contundente y única, porque depende con qué país nos relacionamos más, cuál es el perfil económico y el tipo de relacionamiento que tenemos, más exportación, más importación, incluso en el tema de las remesas, que era otra de las preguntas que hacían, ¿no? Hay una gran preocupación a nivel del Banco Mundial, por ejemplo, y otros organismos internacionales. El último informe de junio del Banco Mundial da cuenta de la preocupación por la alta inflación, pero además por el estancamiento que se está viendo, o sea, esa ralentización del crecimiento o no crecimiento de la economía mundial por todo lo que está pasando ahorita, y que eso podría desembocar el próximo año en una estanflación.
Ese es un escenario que sí nos debería preocupar, y en función de aquello, más que lo inmediato, nosotros quisiéramos que haya un diálogo público-privado, que haya una apertura por parte del Ejecutivo para poder conversar y diseñar políticas de contención, pero también políticas de atracción de capitales en función de ese nuevo escenario que se nos está planteando. Claro. Y en el fondo es lo que indirectamente Gary sugería, ¿no? Seguridad jurídica para que podamos también tener tranquilidad y que ese 20% de formales puedan tener las oportunidades para seguir creciendo y seguir captando mano de obra de la informalidad. Pero eso está todavía en todo lo que podría ocurrir si es que toman en cuenta nuestras autoridades esta preocupación de las instituciones y de la ciudadanía. Pero la realidad es clara, Gary. Nuestro país no tiene mucha relación con los países europeos, con otros países, porque la idea no está en esa economía global que se está impulsando en el mundo, sino más bien hay juego de intereses, lo que en cierta forma tal vez deja que Bolivia respire de alguna manera con cierta tranquilidad en estos cambios de estas monedas que se están convirtiendo ya dentro de la economía global como algo bien importante. ¿Esto nos favorece, nos desfavorece? ¿Cómo ves a la larga, Gary, esta realidad? Yo a la larga veo con una gran preocupación lo que está pasando en el mundo, porque no nos esperábamos este escenario tan cambiante. La verdad que desde el año 2020 el mundo no es el mismo de antes y no va a volver a serlo. Estamos viviendo una tormenta perfecta, no terminamos de recuperarnos de la debacle del año 2020, estamos aún con una inflación que, como en el caso de los Estados Unidos, no se ha visto en 40 años, hay amenazas nuevamente de ir a una recesión, y reitero, no solo eso, sino una combinación de inflación y estancamiento que se llama estanflación, que ojalá no ocurra. La última vez que pasó esto fue en los años 70, curiosamente luego también de un ciclo de precios altos para las materias primas, pero la diferencia frente a aquello es de que como país nos encuentra, vamos a decir, mejor preparado como para aprovechar las oportunidades que pueden devenir de toda crisis. El cambio climático es el factor que ha venido junto al conflicto entre Rusia y Ucrania a detonar esta nueva crisis a nivel mundial, que nos puede deparar a nosotros, reitero, oportunidades, no solamente desafíos. Decías bien que Bolivia es un país con una economía tan pequeñita en función del gran mundo en el cual estamos, que somos muy determinables. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que con poquísimas políticas públicas, con muy poco esfuerzo, sin que el Estado se tenga que endeudar más, solamente con buenas políticas, mencionabas seguridad jurídica, yo añadiría seguridad de mercado, seguridad de exportación, libre exportación, defensa del mercado interno al contrabando y seguridad de políticas públicas, como en el caso de la agricultura, por ejemplo, que está pidiendo a gritos biotecnología para mejorar su productividad. Con eso podemos activar una reactivación en el país, pero sin precedentes. En 3 años este país podría convertirse en un granero en Sudamérica, y no solo eso, sino exportar con valor agregado, como lo estamos haciendo en el caso de la carne. No exportamos grano, exportamos proteína animal, y como eso en el sector forestal, en el sector manufacturero. Es simple, solo hay que tener la voluntad de ponerse de acuerdo para diseñar esas políticas. Entonces, cuando me hablas del largo plazo, me preocupo, ¿no? Porque depende de las decisiones que tomemos hoy día para llegar a ese largo plazo. Si nosotros hubiéramos tomado mejores decisiones en el pasado, hoy día verdaderamente hubiéramos estado aprovechando de un mundo con unos precios increíblemente altos para los alimentos, pero hemos estado teniendo una serie de restricciones en el camino, falta de biotecnología, etcétera, que nos están haciendo perder no decenas, nos están haciendo perder centenares de millones de dólares solo por no habernos hecho caso en el pasado, o en lo que respecta a los combustibles, ¿no es cierto? Somos tremendamente dependientes, estamos
drenando nuestras divisas por importar diésel y gasolina para que no falte en el mercado interno. Entonces, más que preocuparme hacia adelante mucho, me quisiera preocupar aquí y ahora para que ese futuro sea un poco más determinable, para que estemos mejor preparados. Y la forma de hacerlo es a través de un diálogo público-privado. Finalmente, Gary, tenemos una información de último momento de Público.bo que dice que el dólar ha llegado este miércoles a los 1,000 pesos chilenos cerca del mediodía y ha cerrado la jornada con 965 pesos, es decir, se convierte en un nuevo máximo histórico en medio de un fortalecimiento global de la divisa norteamericana y ante el retroceso del valor del cobre, la principal exportación del país. Esto lo dice Infobae de Argentina. Su opinión, por favor. Miren, yo la última vez que estuve en Chile, hace unos 10 años atrás, estaba el peso chileno en 400. De ahí subía a 500, 600, 700. ¿Y por qué se ha disparado ahora? Por este nuevo escenario, pero también por el escenario interno. Es que las señales son importantes. Chile va a tener una gran pregunta que se va a hacer en el mes de septiembre, si no me equivoco, con su nueva constitución. Entonces hay mucha incertidumbre. La incertidumbre es enemiga de la economía. Los agentes económicos necesitan certidumbre, necesitan predecibilidad. Y esto que está pasando en Chile, no solamente, reitero, es por lo que está aconteciendo a nivel internacional, sino también internamente. En la medida de que no hayan las señales correctas, la gente se empieza a poner nerviosa y nosotros no queremos que eso pase en nuestro país de ninguna manera. Porque cuando el dólar sube, es gatillador de inflación. Y la inflación es el impuesto más ciego y duro que castiga principalmente a los que tienen menos, a los que tienen ingresos fijos. Para evitar de hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que exportar más. Tenemos que mejorar nuestra productividad, nuestra competitividad, traer más divisas, traer más capitales, hacer crecer nuestra producción, nuestra base productiva en el sector legal formal y esto en base, reitero, a un diálogo público-privado del cual provengan esas señales que den tranquilidad a los operadores económicos. Para complementar toda la información, Gary, si bien la moneda se muestra fuerte, estable ante nuestros vecinos, pregunta Germán Taboada, si nuestra moneda es fuerte, ¿por qué bajan nuestras reservas? Y tenemos menos gas, importamos más que exportamos. Eso es lo que le preguntan. No sé si podría ayudar a responder y entender esta preocupación de la gente. Sí, claro. Primero, vamos a decir que el tipo de cambio es un macro precio. Es el precio más importante de la macroeconomía de cualquier país porque nos relaciona con el mundo. ¿Por qué tenemos un boliviano fuerte? Porque el tipo de cambio está fijo. O sea, la política económica en el país desde noviembre del año 2011 ha determinado que el dólar no suba de precio, pero no olvidemos que en ese entonces estábamos en una época boyante. Yo recuerdo que en el año 2013 tuvimos 3.000 millones de dólares en un solo año, en el año 2012-2013, 3.000 millones de dólares de superávit en el comercio exterior. Y ese superávit, que fue recurrente desde el 2014, el 2004 hasta el 2014, se convirtió en un déficit desde el 2015 hasta el 2020, ¿ok? Perdimos 10.000 millones de dólares de divisa. ¿Y cómo es que estamos manteniendo entonces esta fortaleza del boliviano? Bueno, hay políticas que inducen a no tener dólares como el impuesto a las transferencias financieras en dólares, están los encajes legales que hacen que sea costoso tener el dólar. Entonces, más bien hay alicientes para ahorrar en bolivianos, para hacer transacciones en bolivianos, lo cual es bueno porque nos da la posibilidad de manejar bien la política fiscal y monetaria en el país. El costo de esto, la respuesta a esto, que cómo lo hacemos, es que inducimos esta fortaleza a costa de perder reservas. Por eso insisto nuevamente de que si queremos que el boliviano siga siendo fuerte,
Si queremos estabilidad para el dólar, si queremos estabilidad para la economía, no queda otra forma que exportar más, importar menos, atraer capitales desde el extranjero, endeudarnos más o pedir que nos regalen dinero en el exterior. Nadie regala dinero. Endeudarnos en el exterior nos cuesta cada vez más. Atraer capitales, difícil, lleva tiempo. Hay otros países que están haciendo mejor la tarea, Uruguay, Paraguay principalmente. Sustitución de importaciones, lo estamos haciendo, aunque vamos muy lentos. Tenemos un fideicomiso por 150 millones de dólares, pero Bolivia importa 10.000 millones de dólares por año. ¿Qué nos queda? Exportar más. Gracias a Dios, el año pasado tuvimos un superávit de 1.500 millones de dólares. Salimos de 6 años consecutivos de déficit entre el 2015 y el 2020. El año pasado tuvimos cerca de 1.500 millones de dólares de superávit, y ahora hasta el mes de mayo, según ha reportado el INE, tenemos ya un superávit de 1.000 millones de dólares. Sumemos a eso las remesas que llegan cada año por 1.300, 1.400 millones de dólares, y ese es el colchón con el que nos estamos manejando al margen, y no podemos tampoco obviar esto, de que hay una economía subterránea que también provee dólares y eso ayuda, digamos, esa estabilidad. Esa sería la respuesta. Ahora, esto no puede ser indefinido si es que las reservas van a ir disminuyendo. Eso no se va a poder mantener, y para evitar que el día de mañana el dólar suba o perdamos estabilidad, lo que tenemos que hacer hoy día es apoyar las exportaciones. Muy interesante, como siempre, hablar con Gary Rodríguez. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Casimiro. Un gran abrazo, Johnny, y a toda la audiencia. Bendiciones para todos. Igualmente. Gracias, Gary. Gracias. Nos vamos a ir con periodistas, Casimira. Por favor, voy a saludar rápidamente a Alejandra Aro, del área de seguridad.